El congresista Gilbert Violeta, a propósito precisamente de este tema y de los límites de la cuestión de confianza, él ha publicado algunos tweets bastante duros, podríamos decir, frontales. Esclarecedores, lo califica él. Vamos a ver alguno para empezar a conversar con el congresista esta noche. Esto es lo que ha publicado el día de hoy Gilbert Violeta en su cuenta de Twitter. Ha dicho: lamento que Salvador del Solar, primero en defensa de la Constitución y el foro parlamentario, el lunes promoveré una demanda competencial y una acción de amparo para delimitar la cuestión de confianza anunciada por el Ejecutivo. No voy a convalidar el agravio ni cederé a mi obligación de legislar. Aquí está Gilbert Violeta para explicarnos el tenor, los motivos y los argumentos o sustentos de la acción que va a presentar el día lunes. Bienvenido. Buenas noches, Mávila. Mire, Mávila, lo que tenemos hoy día en el país es una vez más la confrontación de dos poderes públicos, el Ejecutivo por un lado y el Parlamento, donde cada uno dice tener la razón sobre sus respectivas posiciones políticas. Y una vez más sobre el tema de la cuestión de confianza, que ha sido materia del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, recuerden, a raíz de una acción de inconstitucionalidad que promovimos desde nuestra bancada en aquel momento, y que el tribunal nos dio la razón. Pero ahora parece que el péndulo ha corrido hacia el otro extremo y, por ejemplo, esta mañana el señor Salvador del Solar ha dicho en una entrevista en una radio nacional, ha dicho que el Parlamento no tiene que ni deliberar ni debatir, tiene que decidir si es que aprueba o no aprueba estas reformas constitucionales, y así tampoco es la cosa. O sea, la esencia del Parlamento es debatir las iniciativas que las presentan o los propios parlamentarios o que presente el Ejecutivo o algún poder del Estado dentro de sus competencias constitucionales. Por lo tanto, eso de que ustedes no tienen derecho ni a deliberar ni a debatir, sino a decidir si... Pero él no nos dijo eso. No, anoche no lo dijo. Hoy día en la mañana lo ha dicho de otra manera. Y mire en su carta qué es lo que señala. En su carta señala dos aspectos que, estando yo a favor de la cuestión de confianza, dos aspectos que no me parecen admisibles. Y usted lo ha señalado hace unos minutos. Uno, el plazo. No puede ser posible que te digan que en esta primera legislatura que termine el 15 de junio, es decir, en unos días más, se tienen que aprobar estas reformas constitucionales y legales que se están proponiendo. Y en segundo lugar, que se diga, pero si ustedes me desnaturalizan esto, tampoco en cualquiera de los dos supuestos doy por denegada la confianza. ¿Por qué estos dos supuestos extremos no son admisibles? En primer lugar, y vamos a ir por la desnaturalización, porque nadie puede determinar qué es natural y qué no es natural, qué está desnaturalizado y qué no está desnaturalizado, excepto, bajo esta lógica, el propio Ejecutivo. Es decir, que si es que nosotros decimos, voy a poner un supuesto extremo, que en el caso de la inmunidad no tiene que ser el Poder Ejecutivo quien lo levante, sino tiene que ser el Tribunal Constitucional, siempre va a quedar la interrogante de si eso está desnaturalizando o no la propuesta del Ejecutivo. Por un lado. El segundo aspecto vinculado al plazo es que los plazos tienen que ser razonables. Por eso a mí me sorprende lo que acaba de decir el doctor Landa, que es profesor de Derecho Constitucional, porque un principio fundamental de cualquier proceso es la razonabilidad en función del pedido. ¿Cuál es el pedido? Que se hagan estas reformas para que entren en vigencia en el proceso electoral del 2021. Y esto lo conversábamos a raíz de que habíamos propuesto un calendario que lamentablemente no se aprobó y que eso también ha sido materia de utilización para estos efectos. Pero ¿cuál es el tema? Que si queremos que entre en el 2021, tendríamos técnicamente plazo hasta el 10 de abril del 2020 para tener en vigencia todas estas reformas. Es decir, de aquí hasta el 10 de abril del 2020 hay un trecho importante sobre lo cual se puede manejar un calendario importante de debates sin que esto signifique que al 15 de junio, en unos días más, se tenga que terminar todo este proceso de deliberación. Es decir, no podemos plantearnos posiciones irrazonables, extremistas, ni de un lado ni del otro. Por eso la solución, a lo que voy. Como no puede ser ni el Ejecutivo ni el Parlamento quien de por sí mismo definan esta situación, lo que nosotros estamos sugiriendo... Claro, usted diría, para cerrar alguna idea, por ejemplo, es que en este momento todavía estamos en un limbo. No sabemos qué va a pasar después del martes. Con un supuesto de inseguridad jurídica para el país después del día martes. El doctor Landa dice, aquí hay como dos momentos. La formalidad del otorgamiento de la confianza, así es, que se va a ver el martes. El martes y votamos todos y le damos la formalidad. Claro. Pero luego queda una espada de Damocles pendiendo sobre el Parlamento. Que sería la segunda etapa, a ver la evaluación que haga el Ejecutivo sobre
el producto final que del- ofrezca el el Parlamento. El Y Parlamento. entonces hasta ese momento habrá una incertidumbre total porque no se sabrá si es que lo que el Parlamento ha aprobado y si cambió una coma, una palabra o si cambió algo más que eso, es del beneplácito o no del Ejecutivo. Entonces, para no terminar en esta situación extrema, ¿qué es lo que estamos planteando? Que sea un órgano tercero, independiente, garante de la Constitución, la que le diga, un momentito señores, tranquilícense, tómense su vasito de agua, este tribunal va a decidir qué cosa es lo que ustedes tienen como facultades y competencias y qué cosa es lo que ustedes tienen como facultades y competencias. De tal suerte de que aquí no se trata de que se agarren a pelear, sino de lo que se trata es que cada uno sepa qué facultades son las que la Constitución les prevé para cada uno y esto esté bien definido. Eso es lo que usted le va a pedir al TC el día lunes concretamente. Exacto. Para ser preciso, yo lo voy a promover, lo tiene que acordar la Junta de Portavoces o el Pleno del Parlamento y lo tiene que firmar el representante del Parlamento, que es el presidente del Congreso, ¿no? Claro, pero esto tiene que ser el mismo lunes y ser resuelto con suma celeridad. Y planteo también la idea de una eventual acción de amparo por una razón, porque la demanda competencial no te permite poner medidas cautelares, cosa que sí lo puede hacer la acción de amparo. La acción de amparo la puede plantear cualquier ciudadano, eso sí la puedo firmar yo directamente y cualquier otro congresista, y estoy invitando a todos mis colegas a que quienes querramos lo hagamos. ¿Por qué? Porque lo que ahí debemos buscar es que nadie tome una decisión apresurada y determinante si es que antes el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado de manera definitiva. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Vamos a continuar hablando Mávila, con Gilbert eso no Violeta. limita Sí. que siga el debate, ¿ah? Eso no limita Por- que la por Comisión eso, de Constitución por eso, siga reuniéndose y siga aprobando. Sí, va a ser importante Sí, continuar tiene que hablando continuar. el resto del tiempo que tenemos, pero hacemos una pausa muy chiquitita y regresamos con el congresista Gilbert Violeta. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar, congresista? Ustedes van a, Miren, con esta iniciativa, usted lo que propone es que... bajar las temperaturas, que sea el Tribunal Constitucional quien defina Pero qué cosa entonces es el martes viable. no vamos a tener una... No, sí, el martes se tiene que dar la votación una sobre... decisión. Pero se tiene que votar la cuestión de confianza sobre la esencia de lo planteado por el señor Premier y el señor Presidente de la República, que es la reafirmación de dos políticas centrales del Estado, que es el reforzamiento institucional y la lucha contra la corrupción. Sobre eso hay que decir que sí. Mire, en las propuestas que hace el Ejecutivo hay algunas que son de corte legal. Por ejemplo, cuando se modifica la ley de organizaciones políticas para decir que tiene que haber alternancia de género, es decir, que en las listas haya hombre-mujer, eso podemos decir que es una política de Estado y que efectivamente sobre eso se puede hacer una cuestión de confianza. Insisto, lo que no puede traer en una suerte de contrabando a la cuestión de confianza es que te digan, como poniéndote una suerte de pistola sobre la cabeza, es que te digan, usted tiene 5 días para aprobarme esto y aprobarlo tal cual. Y aprobármelo tal cual. O sea, para ser extremistas, ¿no? Para ser gráficos. Entonces, eso no es admisible. Eso es inconstitucional, así es que yo lo que invocaría desde mi partido político, estamos haciendo esta invocación. Acá tenemos un comunicado de Contigo, este es el pronunciamiento. Por un lado, dice, lamentamos la ruptura del diálogo, el entendimiento como prácticas necesarias, deploramos las voces de la izquierda radical, antidemocrática, que ven en la cuestión de confianza la perversa oportunidad para incentivar la inestabilidad política, de disolver el Congreso y llevarnos a una asamblea constituyente. Claro. Felicitamos el trabajo de nuestro congresista Juan Cheput, quien ha sustentado de manera contundente las acusaciones contra los fiscales Pedro Gonzalo Chávarri y Tomás Gálvez. Ustedes están a favor entonces de la investigación y de la destitución e inhabilitación de Pedro Gonzalo Chávarri. En ese sentido en la subcomisión. ¿Y ustedes consideran que el Congreso debería reconsiderar eso? Sí, ¿por qué, Mávila? Porque es muy importante. Cuando uno escucha el discurso del presidente, toda la primera parte del discurso estaba referido al caso del señor Chávarri. No, y acabamos de hablar con Gustavo Gorriti, que luego, ese fue el punto detonante. De quiebre, el detonante. Es decir, se venía incubando ya. Esa es otra de las bombitas de tiempo que hay, de las bombitas políticas que hay que desactivar. Entonces, el día martes va el Premier. El día miércoles debe haber una sesión extraordinaria del Pleno para ver el caso Chávarri. Y Chávarri tiene que ser inhabilitado. Nosotros hemos votado por la inhabilitación. Por eso, para y por usted las el Congreso, acusaciones, al reconsiderar la decisión sobre Chávarri, ¿exhortaría también a sus colegas a que de una vez desactivemos este asunto? Sí, ¿por qué? Porque nosotros vamos a proponer que se ponga a votación el dictamen original que se aprobó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que fue sustentado por el congresista Cheput. Perfecto. El comunicado de Contigo
tiene 2 puntos más. Uno, exhortamos al presidente, ¿no?, al respeto de la autonomía de las instituciones, que usted nos dice aquí se ha excedido, se habría excedido en ese punto, y sostienen que la definición de estas reformas debe concretarse mediante el diálogo democrático. Es decir, propondrían un trabajo conjunto Ejecutivo-Congreso. Esta debería ser una vez más la oportunidad para alinear a las fuerzas democráticas. Porque, claro, y entendemos establecer que ahora, un diálogo de acuerdo a la posición del presidente, todo el tema está en cancha parlamentaria. Claro, ¿Usted reconvocaría el Ejecutivo? Sin duda, nunca hay que romper las posibilidades de diálogo. Y yo quiero resaltar el segundo punto de nuestro comunicado. Lo peor que puede pasar, Mávila, es que en este escenario de confrontación política, los radicalismos terminen unidos, ¿no es cierto? Quienes no ceden por ninguna situación frente al diálogo, y por otro lado quienes quieren aprovechar la oportunidad de convertir esto en incendiar la pradera y en convocar a una asamblea constituyente que no sea otra cosa más que la procura del cambio del modelo económico del país y del cambio de lo que son las bases estructurales del modelo político republicano de nuestra democracia. Entonces, ahí yo creo que hay que ser muy cuidadosos. No podemos pisar el palito de la provocación política, pero tampoco podemos negarnos a tener un diálogo que permita salir de esta situación de crisis. Queríamos que nos aclarara un punto. Ahora preparábamos la información con el equipo de producción y acá está el pronunciamiento de concertación parlamentaria con Pedro Lechea, Julio Rosas, Jorge Castro, Salvador Eresi, Marita Herrera, pero no están las firmas ni de Cheput ni la suya. Sí, porque nosotros hemos suscrito nuestro pronunciamiento como partido. Usted pero sabe acá hay algún tipo de división. No, mire, nosotros, recuerde que esta bancada es una bancada que, digamos, congrega 2 grupos políticos, ¿no? Lo que era Acción Republicana y el partido político Contigo. Nosotros somos respetuosos. Antes PPK, ¿no es cierto? Y en realidad la idea de tener una bancada es por una operatividad administrativa. El APRA se ha pronunciado también. Este es el comunicado de la célula parlamentaria aprista. Rechazan por impertinente e insultante e inconstitucional la carta remitida por el presidente del Consejo de Ministros. Dice, esto es un intento de imponer un escenario golpista y antidemocrático. ¿Usted lo considera así? ¿Hay un intento golpista o hay un asunto que se puede...? Yo no voy a opinar, es la valoración política de ellos y yo la respeto. Pero está en esa línea de interpretación es que yo creo lo que han pedido ustedes. Es que yo creo que estos excesos en estos pedidos que se están haciendo desnaturalizan la vocación democrática del gobierno, porque lo hacen ver, son excesos que van más allá de lo que la Constitución permite. De acuerdo. ¿Van a otorgar el voto de confianza el martes? Debe haber un otorgamiento del voto de confianza en términos generales, pero salvando el derecho del Parlamento a debatir dentro de un plazo prudente. Y ahí se convocaría entonces al TC para que haga las aclaraciones del caso y la interpretación de la carta y los términos que ha puesto el Ejecutivo. En el marco de la Constitución y de la sentencia del Tribunal Constitucional y ahora de la aclaración que tenga que hacer el TC. De acuerdo, le agradecemos, congresista Violeta, que haya estado con nosotros en el programa. Acá hay todavía muchísimo que analizar, pero vamos a la pausa y regresamos con el programa.